¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esos casos que desafían las explicaciones médicas convencionales, existen, están documentados y nos llenan de un profundo asombro? Me refiero a las recuperaciones espontáneas, a personas que, enfrentando diagnósticos muy complejos, logran una mejoría que la ciencia no puede explicar en su totalidad. No hablamos de milagros inexplicables, sino de un potencial que parece residir dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Esto no es, en absoluto, una forma de cuestionar la inmensa valía de la medicina moderna. Al contrario, es una invitación a complementarla. Nos sugiere que el cuerpo humano podría poseer mecanismos de sanación que aún no comprendemos del todo. Y si esto es así, la pregunta fundamental no es solo cómo ocurren, sino qué podemos hacer nosotros de manera consciente para despertar esa capacidad regeneradora que parece latir en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es esa fuerza interior y cómo podemos aprender a dialogar con ella? Para abordar esta cuestión tan profunda, es fundamental que primero hagamos las paces con una aparente contradicción. Vivimos en una era donde la ciencia y la medicina han alcanzado cotas que hace apenas un siglo parecerían pura fantasía. Somos capaces de trasplantar órganos, de editar genes, de crear fármacos que atacan enfermedades a nivel molecular. Guay. Sin embargo, a pesar de todo este poder y de toda esta precisión, hay una dimensión de la experiencia humana, especialmente en lo que respecta a la sanación, que se resiste a ser completamente contenida en un tubo de ensayo o en un ensayo clínico doble ciego. La ciencia moderna es una herramienta extraordinariamente potente, pero es crucial entender que un mapa, por detallado que sea, no es el territorio, es una representación, una muy útil, pero no abarca la totalidad de la realidad. Aceptar esto no es un acto de fe ciega ni un rechazo a la razón, es, por el contrario, un acto de humildad intelectual y de apertura a una comprensión más completa de lo que somos. Hay una figura que, para mí, encarna a la perfección este equilibrio entre el rigor científico y la sabiduría humana. Se trata del doctor Bernard Lown, un cardiólogo de la Universidad de Harvard, inventor del desfibrilador y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1985, un hombre cuya vida estuvo dedicada a la ciencia más puntera. Guay. Sin embargo, hacia el final de su carrera, escribió un libro con un título profundamente revelador: El arte perdido de curar. ¿A qué se refería? ¿Qué arte se había perdido en los impolutos pasillos de los hospitales modernos? Se refería al arte de reconocer que el ser humano que yace en la cama no es una máquina averiada, sino un universo de emociones, creencias, miedos y esperanzas. Lown descubrió, a través de décadas de práctica clínica, que la palabra del médico, la confianza que inspiraba, la esperanza que era capaz de encender en el corazón del paciente, tenían un efecto fisiológico tan real y medible como el de cualquier medicamento que prescribía. Se dio cuenta de que la relación terapéutica, ese vínculo humano, era en sí misma una poderosa herramienta de sanación que la medicina, en su afán por la objetividad y la estandarización, estaba empezando a olvidar. Esto nos lleva directamente a uno de los fenómenos más fascinantes y, a menudo, malinterpretados de la medicina, el efecto placebo. Durante mucho tiempo se ha despachado el placebo como si fuera un truco mental, una simple sugestión sin base real, algo que solo está en la cabeza. Pero la neurociencia de las últimas décadas nos ha demostrado que esta visión es radicalmente incorrecta. El efecto placebo no es la ausencia de un efecto.
es la demostración de la capacidad inherente del propio organismo para generar su propia farmacia interna. Cuando una persona cree firmemente que está recibiendo un tratamiento que le va a ayudar, esa creencia es expectativa positiva, no es un mero pensamiento etéreo, es un evento neuroquímico que desencadena una cascada de respuestas biológicas. El cerebro, convencido de la futura mejoría, comienza a liberar sus propios analgésicos naturales. Las endorfinas, que son químicamente similares a la morfina, puede modular la respuesta inflamatoria a través de la liberación de ciertas hormonas como el cortisol y puede alterar la percepción misma del dolor en los centros cerebrales superiores. Lo que esto nos revela es algo de una importancia capital. Nuestro cerebro, ¿no? Es un órgano aislado que simplemente piensa. Es el gran director de orquesta de una sinfonía increíblemente compleja que integra el sistema nervioso, el sistema endocrino que regula nuestras hormonas y el sistema inmunitario que nos defiende de las enfermedades. Estos tres sistemas no funcionan por separado, están en constante diálogo. Un estado de miedo o de desesperanza crónica, por ejemplo, se traduce en señales bioquímicas que pueden suprimir la función inmunitaria, dejándonos más vulnerables. Por el contrario, un estado de confianza, de calma y de esperanza envía señales diferentes que pueden potenciar la capacidad del cuerpo para defenderse y repararse. No estamos hablando de magia, sino de psiconeuroinmunología, una disciplina científica que estudia precisamente estas conexiones. La creencia y el estado emocional no son la guinda del pastel, son uno de los ingredientes fundamentales de la masa. Son capaces de cambiar nuestra biología interna de una manera profunda y significativa. Por tanto, cuando nos encontramos ante fenómenos que la ciencia actual no puede explicar por completo, como las remisiones espontáneas o las recuperaciones que desafían todo pronóstico, no debemos caer en la trampa de descartarlos como meras anécdotas. Podrían ser, en realidad, ventanas a la increíble capacidad de autocuración que poseemos, una capacidad que apenas estamos empezando a comprender. Aquí es donde reside el verdadero equilibrio. Es fundamental afirmar con rotundidad que aquello que la ciencia no ha explicado por completo hoy no significa que no exista, pero esta afirmación no debe ser jamás una excusa para abandonar la medicina, para rechazar tratamientos de probada eficacia o para abrazar soluciones mágicas sin fundamento. Sería una terrible irresponsabilidad. El camino sabio consiste en integrar lo mejor de ambos mundos, utilizar todas las herramientas que la ciencia nos ofrece, que son maravillosas y salvan vidas cada día, y al mismo tiempo cultivar activamente ese terreno interior de la mente, las emociones y el espíritu. Se trata de colaborar con nuestros médicos, de ser participantes activos en nuestra propia salud, reconociendo que tenemos un poder de influencia sobre nuestro estado interno que va mucho más allá de lo que comúnmente se nos ha enseñado a creer. Y aquí es donde es crucial desmantelar un mito que a menudo nos confunde. La fe no es en absoluto anticiencia. Es una falacia pensar que existe una dicotomía inherente, una batalla irreconciliable entre la profundidad de la creencia espiritual y el rigor del método científico. De hecho, a lo largo de la historia, algunas de las mentes más brillantes que han impulsado el conocimiento científico también han sido personas de profunda fe. Pensemos en figuras como Isaac Newton, un gigante de la física, cuyas leyes de la gravitación y del movimiento sentaron las bases de la ciencia moderna. Sin embargo, Newton dedicó una parte considerable de su vida no solo a la física, sino también al estudio de la teología y la interpretación de las escrituras. Él no veía contradicción.
veía dos caminos complementarios para entender la magnificencia del universo. Otro ejemplo paradigmático es Blaise Pascal, el genio matemático, físico e inventor, cuyo trabajo en probabilidad y geometría es fundamental. Pascal, a pesar de su intelecto prodigioso y su contribución a la ciencia, también fue un filósofo y teólogo de una espiritualidad profunda, autor de Las Pensées, donde exploró la condición humana y la búsqueda de Dios con una lucidez asombrosa. Para ellos, la ciencia y la fe no eran enemigos, eran dos lentes distintas, pero no opuestas, a través de las cuales se podía contemplar la realidad en toda su complejidad. Desde una perspectiva que resuena mucho con la mía, la ciencia se enfoca en el cómo. Nos explica cómo funcionan los mecanismos biológicos, cómo interactúan las partículas, cómo se forman las estrellas. Responde la pregunta de la mecánica, de la causalidad observable. La fe, en cambio, se adentra en el porqué, nos invita a explorar el propósito, el significado, la dimensión trascendente de nuestra existencia, nos ayuda a encontrar sentido en el sufrimiento, en la alegría, en la búsqueda de la verdad. No son mutuamente excluyentes, sino que operan en planos distintos pero interconectados. Imaginen una hermosa sinfonía. La ciencia podría analizar las frecuencias de cada nota, la composición de los instrumentos, la acústica de la sala. La fe, por su parte, nos permitiría sentir la emoción, el mensaje, la belleza y el propósito que el compositor intentó transmitir. Ambas perspectivas enriquecen nuestra experiencia y comprensión. Lo verdaderamente peligroso surge cuando caemos en los extremos, cuando la balanza se inclina desmedidamente hacia un lado o hacia el otro. Por un lado, tenemos el extremismo de aquellos que, en nombre de una fe mal entendida, rechazan cualquier intervención médica, cualquier conocimiento científico, creyendo que basta con una oración para la sanación. Esto, lejos de ser un acto de fe madura, puede ser una forma de irresponsabilidad que pone en riesgo vidas, ignorando que Dios a menudo obra a través de manos humanas, a través del conocimiento que Él mismo ha permitido que se desarrolle en la ciencia. Negar la medicina cuando está disponible y es efectiva es cerrar los ojos a una de las vías por las que la gracia se manifiesta en el mundo material. Por otro lado, existe el extremismo del cientificismo, que es la creencia de que solo lo que puede ser medido, cuantificado y probado empíricamente tiene validez. Este enfoque, aunque valioso en su ámbito, cae en el error de negar la existencia de lo intangible, de lo espiritual, de la dimensión del alma, de la conciencia y del propósito que no pueden ser disecados en un laboratorio. Reducir al ser humano a una mera máquina biológica es empobrecer su realidad, ignorando su capacidad de amar, de trascender, de creer. Es como intentar entender una obra de arte solo analizando la composición química de sus pigmentos, sin percibir su mensaje o su belleza. La clave está en la integración, en el reconocimiento de que somos seres complejos: cuerpo, mente, ipsilon y espíritu. Cuando enfermamos, nuestro cuerpo necesita la medicina, nuestra mente necesita claridad y esperanza, y nuestro espíritu necesita conexión y propósito. Es en la armonía de estos aspectos donde reside la verdadera plenitud y la posibilidad de una sanación integral. La fe nos da la fortaleza, la esperanza y la resiliencia para enfrentar la enfermedad, mientras que la ciencia nos provee las herramientas y el conocimiento para combatirla.
No hay un conflicto inherente entre el estudio de la fisiología humana y la búsqueda de la trascendencia. Al contrario, la fe puede motivar a los científicos a buscar curas con más ahínco, y la ciencia puede revelar la maravillosa complejidad del diseño del universo, inspirando una fe más profunda. Es fundamental comprender, entonces, que la fe y la ciencia no son enemigos que deban librar una batalla, son, en realidad, dos aliados poderosos que pueden unirse, colaborar y servir juntos para la sanación profunda y completa del ser humano. La fe nutre el espíritu y el alma, proporcionando un ancla en la adversidad y una perspectiva de propósito. La ciencia, por su parte, nos ofrece las herramientas para comprender y reparar el cuerpo físico, para aliviar el dolor y para extender la vida. Cuando logramos integrar ambas, cuando permitimos que la oración y la medicina, la esperanza y el tratamiento actúen en concierto, abrimos la puerta a una dimensión de bienestar que trasciende lo meramente físico. Esta sinergia no solo optimiza las posibilidades de recuperación física, sino que también fortalece nuestra resiliencia mental y espiritual, permitiéndonos afrontar los desafíos de la vida, incluyendo la enfermedad, con una perspectiva mucho más rica y esperanzadora. Es en este equilibrio donde encontramos la verdadera sanación, la que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Cuando nos sumergimos en la oración profunda, en ese espacio de quietud y conexión, algo extraordinario sucede en nuestro sistema nervioso, algo que la ciencia comienza a vislumbrar con mayor claridad. Las investigaciones, a menudo a través de estudios de neuroimagen, nos muestran patrones cerebrales que cambian. No se trata de una simple creencia o una experiencia subjetiva, se trata de una modificación medible en la actividad neuronal. En esos momentos de recogimiento, de entrega, nuestra respiración tiende a ralentizarse, volviéndose más profunda, con exhalaciones que se extienden. Este ritmo pausado no es un detalle menor, es una señal directa que activa el nervio vago, una autopista de comunicación entre el cerebro y el cuerpo, que juega un papel crucial en la regulación de muchas funciones internas. La activación del nervio vago, a su vez, desencadena una cascada de efectos beneficiosos. Nuestro ritmo cardíaco se estabiliza, volviéndose más coherente y menos errático. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés por excelencia, tienden a disminuir, y con ello esa sensación de ansiedad que a menudo nos acompaña en el día a día se atenúa. En su lugar, emerge una profunda sensación de paz, una calma que no es ausencia de problemas, sino presencia de serenidad ante ellos. Y aquí radica algo fascinante: cuando el estrés se reduce de manera sostenida, cuando el cuerpo deja de estar en un estado constante de alerta o de huida, los marcadores de inflamación en el cuerpo, esos indicadores silenciosos de daño celular, también tienden a disminuir. Esto es más que un alivio sintomático, es una modulación de procesos biológicos fundamentales que impactan directamente en nuestra salud física. Es como si el cuerpo, al recibir la señal de que todo está bien, pudiera dedicar sus recursos a la reparación y el mantenimiento en lugar de la defensa constante. Lo verdaderamente especial, sin embargo, va más allá de estos cambios fisiológicos tangibles. Hay un componente psicológico y espiritual que se traduce en una seguridad biológica. ¿Qué significa esto? Significa que la sensación profunda de ser sostenido, de ser amado, de no estar solo, que a menudo acompaña a la oración, genera un estado de protección interna. No es una protección contra el dolor o la dificultad,
sino una protección en medio de ellos, es esa convicción de que hay una fuerza mayor, una presencia que cuida, que nos permite bajar la guardia, nuestro cerebro que está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas, recibe una señal de que el peligro inminente ha pasado o que al menos no estamos indefensos. Esta sensación de seguridad es un bálsamo para el sistema nervioso, permitiéndole salir del modo de lucha o huida y entrar en un modo de descanso y digestión donde la verdadera curación puede comenzar. Piensa en la vida moderna, en la cantidad de estímulos, de presiones, de exigencias que nos bombardean constantemente desde las noticias hasta las redes sociales. Pasando por las responsabilidades laborales y familiares, vivimos en un estado de activación casi permanente. Nuestro cuerpo está diseñado para responder a amenazas reales, a leones en la sabana, pero no para sostener el nivel de estrés crónico al que lo sometemos. Este estado de alerta constante drena nuestros recursos, agota nuestras glándulas suprarrenales y nos deja vulnerables a un sinfín de enfermedades. La oración se convierte entonces en un santuario, un refugio donde podemos desconectar de ese ruido exterior y conectar con una fuente de calma interior. No es evadir la realidad, es reconfigurar nuestra respuesta a ella. Es como darle un respiro a un motor que ha estado funcionando a máxima potencia sin parar, permitiéndole enfriarse, recalibrarse y recuperar su eficiencia. En un sentido muy profundo, la oración nos ayuda a recordar que no somos máquinas. Somos seres humanos con una dimensión espiritual inherente. Y cuando esa dimensión es nutrida, todo nuestro ser se beneficia. La sensación de gratitud que a menudo surge durante la oración, por ejemplo, ha demostrado tener efectos positivos en el bienestar emocional y físico. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una lente a través de la cual vemos el mundo, y esa lente puede cambiar nuestra fisiología. Cuando nos sentimos agradecidos, se activan áreas del cerebro asociadas con la recompensa y el placer, liberando neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Es un ciclo virtuoso. La oración nos trae paz, la paz nos abre a la gratitud y la gratitud profundiza nuestra paz. Es cierto que a veces la primera y más urgente necesidad de nuestro cuerpo para iniciar el camino de la recuperación no es una pastilla o un tratamiento específico. Aunque estos sean importantes y necesarios, a veces lo primero que el cuerpo necesita en un nivel fundamental y biológico es simplemente dejar de vivir en un estado de batalla continua. Necesita de tener esa constante movilización de recursos para una lucha que no termina, para una amenaza que a menudo es más percibida que real. Necesita la rendición, la confianza, la entrega que la oración facilita. Es en ese cese de la lucha donde el sistema inmune puede fortalecerse, donde las células pueden repararse, donde el sueño puede ser verdaderamente reparador. La oración, en ese sentido, no es una fuga, sino un ancla, un punto de quietud en medio de la tormenta, permitiendo que la autocuración intrínseca de nuestro cuerpo se active y opere en su máxima capacidad. Es una poderosa herramienta para recordarle a nuestro ser que, a pesar de las circunstancias, estamos a salvo. Esa quietud, esa sensación de estar a salvo es fundamental para que uno de los sistemas más extraordinarios de nuestro cuerpo pueda hacer su trabajo. Me refiero al sistema linfático. Es como el sistema de limpieza y mantenimiento de nuestro cerebro. Imaginen un ejército de pequeños trabajadores que durante el día están en modo pausa o operando a una capacidad muy reducida.
Pero cuando llega la noche y entramos en las fases más profundas del sueño, especialmente el sueño de ondas lentas, esos trabajadores se activan a toda máquina, comienzan a barrer, a limpiar, a eliminar todas las toxinas metabólicas que se acumulan en nuestro cerebro durante la vigilia, incluyendo proteínas como el beta-amiloide, cuya acumulación se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas. Es un proceso de desintoxicación y reparación cerebral esencial para nuestra salud cognitiva y emocional a largo plazo. El problema surge cuando el estrés crónico, la ansiedad persistente o un estado de alerta constante impiden que nuestro cerebro acceda a esas fases de sueño profundo de manera efectiva. Si vivimos en un estado de preocupación perpetua, de miedo constante, o si estamos en una relación o un entorno laboral donde nos sentimos vigilados y amenazados continuamente, nuestro sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, permanece activado. Esto mantiene nuestro cerebro en un estado de hiperactivación, de alerta máxima, como si estuviéramos constantemente preparándonos para una amenaza inminente. En este escenario, es extraordinariamente difícil que el cerebro se relaje lo suficiente como para sumergirse en las profundas aguas del sueño reparador. Las ondas cerebrales permanecen en un patrón de vigilia o sueño ligero, impidiendo que el sistema linfático opere con la eficiencia necesaria. Piensen en el cerebro como una casa. Si la casa está constantemente en alerta máxima, con las luces encendidas, la alarma sonando y la gente corriendo de un lado para otro, ¿cuándo se va a poder limpiar a fondo? ¿Cuándo se van a poder vaciar los cubos de basura? ¿Reparar las averías o reponer los suministros nunca? O al menos no de forma adecuada. Un cerebro que nunca descansa de verdad, que nunca entra en ese modo de limpieza profunda, acumulará desechos y toxinas que, con el tiempo, pueden afectar su funcionamiento, su claridad mental, nuestra capacidad de concentración, nuestra memoria e incluso nuestro estado de ánimo. La irritabilidad, la fatiga mental y la dificultad para tomar decisiones claras son síntomas comunes de un cerebro que no está recibiendo el descanso y la limpieza adecuados. En ese sentido, la quietud y la paz no son un lujo, sino una necesidad biológica fundamental. Aquí es donde prácticas como la oración o la meditación antes de dormir cobran un poder inmenso. No se trata solo de un ritual espiritual o una costumbre relajante. Tiene un impacto fisiológico directo y medible al dedicar unos minutos antes de acostarnos a la oración, a la reflexión tranquila, a la lectura de un pasaje inspirador o simplemente a la respiración consciente. Estamos enviando una señal a nuestro sistema nervioso parasimpático. Le estamos diciendo, es seguro, puedes relajarte, la amenaza ha pasado o al menos no es inminente en este momento. Esta activación del sistema parasimpático ayuda a ralentizar nuestra frecuencia cardíaca, a relajar nuestros músculos, a disminuir la producción de hormonas del estrés como el cortisol y a modular la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Es como bajar el interruptor de la alarma y apagar las luces, preparando el terreno para que el cerebro pueda descender a esas fases de sueño profundo y reparador. Cuando logramos aquietar la mente, cuando liberamos las preocupaciones del día y depositamos nuestra confianza en algo más grande que nosotros mismos, estamos creando las condiciones óptimas para que el sistema linfático haga su magia. Permitimos que el cerebro entre en un estado de autocuración y regeneración que es vital. Es un acto de fe, o lo ves, un acto de profunda sabiduría biológica, saber que no tenemos que cargar con todo el peso del mundo en nuestros hombros, que hay un espacio para soltar
y confiar. Es el primer paso para permitir que nuestro cuerpo y nuestra mente encuentren el descanso que tanto necesitan. Imaginen por un momento la diferencia entre alguien que se acuesta con la mente acelerada, repasando discusiones, anticipando problemas futuros, sintiendo el corazón acelerado por la ansiedad, versus alguien que se ha tomado el tiempo de aquietar su espíritu, de practicar la gratitud, de meditar en la bondad o en la paz. El primero probablemente dará vueltas en la cama, tendrá un sueño fragmentado y superficial y despertará con la sensación de no haber descansado realmente. Su sistema linfático habrá tenido una noche de trabajo muy poco productiva. El segundo, con una mente más serena, es mucho más probable que acceda a un sueño profundo y reparador. Su cerebro tendrá la oportunidad de limpiarse, de consolidar recuerdos y de prepararse para un nuevo día con renovada energía y claridad mental. Un ejemplo claro de esto lo veo en muchas personas que atraviesan periodos de gran incertidumbre o conflicto, quienes logran encontrar momentos de quietud, aunque sea breves, para la oración o la meditación, suelen reportar una mayor capacidad para gestionar el estrés, una mejor calidad del sueño y, en general, una sensación de mayor bienestar, incluso en medio de la adversidad. Es como si, al alimentar su espíritu con paz, estuvieran también nutriendo su cerebro con las condiciones óptimas para su funcionamiento. En cambio, aquellos que se resisten a esta pausa, que se sienten culpables por perder el tiempo en la quietud, a menudo se encuentran atrapados en un ciclo de fatiga, irritabilidad y dificultad para pensar con claridad. La diferencia no es solo espiritual, es neurológica. El Salmo 48, aunque no lo citemos textualmente, resuena con esta verdad profunda. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta confianza, esta entrega que nos permite acostarnos en paz, es el catalizador que permite a nuestro cerebro entrar en ese estado de reparación profunda. No se trata de una promesa mágica, sino de un entendimiento de cómo nuestra biología responde a la tranquilidad y a la seguridad percibida. Una mente que nunca descansa de verdad, una mente que está en constante vigilancia, tendrá una dificultad inmensa para activar sus mecanismos de restauración más profundos y esenciales. Es un recordatorio de que la paz no es un lujo, sino un pilar fundamental para la salud de nuestro cerebro y, por extensión, de todo nuestro ser. Así que, la próxima vez que te encuentres luchando por conciliar el sueño o sintiendo que tu mente está demasiado activa para descansar, considera la poderosa herramienta de la quietud. Antes de cerrar los ojos, dedica unos momentos a soltar las cargas, a confiar, a entregarte a la paz. Permite que esa serenidad inunde tu ser, sabiendo que al hacerlo, no solo estás nutriendo tu espíritu, sino que estás ofreciendo a tu cerebro la oportunidad de realizar su trabajo más importante, la limpieza y la renovación que te permitirán despertar con mayor claridad, energía y resiliencia. La paz antes de dormir no es solo para el alma, es para la salud integral de todo nuestro ser. Y es en esta misma línea de conexión mente-cuerpo donde la ciencia nos revela verdades asombrosas sobre el poder de nuestras emociones y pensamientos. Quizás nunca te hayas parado a pensar en cómo tu estado mental, tu nivel de estrés o incluso tu esperanza están literalmente moldeando la estructura y el funcionamiento de tus células. Estudios fascinantes como los de Ladra, Elizabeth Blackburn y Ladra, Elisa Epel, galardonadas con el premio Nobel,
han demostrado una conexión innegable entre el estrés crónico y el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son como las tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas. Imagina los cordones de tus zapatos. Y los telómeros serían esas puntas de plástico que evitan que se deshilachen. Si estas tapas se acortan, nuestras células envejecen más rápido y somos más susceptibles a enfermedades. No es una coincidencia, entonces, que la paz interior, la capacidad de regular nuestras emociones y mantener una perspectiva serena se correlacionen con una mejor protección celular. Esto significa que cuando cultivamos un estado de calma, cuando aprendemos a navegar las tormentas emocionales con mayor ecuanimidad, estamos literalmente protegiendo nuestro material genético, prolongando la vida útil y la funcionalidad de nuestras células. Pero la influencia de nuestra mente va aún más allá. Consideremos el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta es una proteína esencial que actúa como fertilizante para nuestro cerebro, promoviendo el crecimiento de nuevas neuronas y fortaleciendo las conexiones existentes. Es un pilar fundamental para la neuroplasticidad, la increíble capacidad de nuestro cerebro para adaptarse, aprender y cambiar a lo largo de la vida. Sabes que aumenta principalmente los niveles de BDNF, el ejercicio físico regular y un sueño reparador. Pero, ¿qué relación tiene esto con la esperanza y la mente? La esperanza, esa profunda convicción de que hay un futuro mejor, de que podemos superar los desafíos y alcanzar nuestras metas, no es solo un sentimiento abstracto, tiene un anclaje neuronal muy real. Se ha observado que la esperanza está directamente relacionada con la actividad de los circuitos de recompensa en el cerebro, aquellos que liberan dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer, la motivación y la búsqueda de objetivos. Cuando creemos firmemente que aún nos queda futuro, que nuestras acciones de hoy pueden construir un mañana mejor, nuestro cerebro tiende a operar de una manera fundamentalmente distinta. Imagina por un momento la diferencia en el estado de ánimo y la fisiología de dos personas ante una dificultad. Una persona se siente atrapada, sin salida, convencida de que lo peor está por venir. Su cerebro, inmerso en un ciclo de desesperanza, activa las respuestas de estrés, liberando cortisol y adrenalina, lo que a largo plazo puede suprimir el BDNF y acelerar el acortamiento telomérico. Sus circuitos de dopamina están inactivos. Sin la expectativa de recompensa, la otra persona, enfrentando el mismo desafío, siente la dificultad, pero mantiene la esperanza, cree que, aunque el camino sea arduo, hay soluciones, hay crecimiento, hay un propósito. Su cerebro, aunque también experimente estrés, activa esos circuitos de dopamina, generando una motivación para buscar soluciones. Esta activación sostenida puede incluso influir indirectamente en el BDNF, ya que la esperanza impulsa a la acción, al ejercicio, a la búsqueda de bienestar, todo lo cual potencia la neuroplasticidad. No es un pensamiento mágico, es una cascada bioquímica real que empieza con nuestra perspectiva. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces una noticia inesperada, un diagnóstico o una situación laboral incierta ha transformado tu química interna? Si la noticia es desalentadora y te sumerges en la desesperanza, ¿cómo se siente tu cuerpo? Probablemente tenso, fatigado, con el sistema inmune comprometido. Pero si logras encontrar un resquicio de esperanza, si te aferras a la posibilidad de superación, no sientes un resurgir de energía, una claridad mental renovada. Esto no es una metáfora.
Es la manifestación de cómo el cerebro, al recibir la señal de que hay futuro, de que vale la pena luchar, comienza a liberar neurotransmisores y hormonas que optimizan el funcionamiento de todo el organismo. La esperanza se convierte en una especie de vitamina para el cerebro, un catalizador que potencia. Cada día que elegimos ver el futuro con ojos de posibilidad, estamos invirtiendo en nuestra salud física y mental, fortaleciendo nuestra capacidad innata para sanar y prosperar. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos y que impacta cada fibra de nuestro ser. Profundizando en esta idea, no podemos ignorar la sutil pero potente influencia de la narrativa interna que construimos. Si te repites constantemente que las cosas nunca mejorarán, que estás estancado en un ciclo sin fin, tu cerebro interpreta esto como una señal de peligro y escasez. Por el contrario, si te permites cultivar pensamientos de posibilidad, si te abres a la idea de que cada día trae nuevas oportunidades, aunque no las veas de inmediato, estás reprogramando sutilmente tus vías neuronales. Este cambio de perspectiva es fundamental. No se trata de negar la realidad, sino de elegir cómo la interpretamos y cómo permitimos que nos afecte a nivel biológico. La neurociencia nos muestra que la esperanza no es una emoción pasiva, es una fuerza activa que moldea nuestra fisiología. Cuando nos sentimos esperanzados, nuestra capacidad para resolver problemas mejora, nuestra creatividad se agudiza y nuestra resistencia al estrés aumenta. Es como si el cerebro, al recibir la señal de hay un propósito, hay un camino, optimizara todos sus recursos, este estado mental positivo, esta inclinación hacia la posibilidad, es una herramienta poderosa para proteger y rejuvenecer nuestras células, para mantener la vitalidad de nuestros telómeros y para potenciar la neuroplasticidad que nos permite seguir creciendo y adaptándonos. El cuerpo reacciona más de lo que imaginamos a lo que la mente cree cada día. Y en esa creencia reside un poder transformador que va más allá de lo meramente psicológico. Es una verdad profunda que nos invita a cuidar nuestra mente con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro cuerpo, porque ambos están intrínsecamente conectados en la danza de la vida y que va más allá de lo meramente psicológico. Es una verdad profunda que nos invita a cuidar nuestra mente con la misma diligencia con la que cuidamos nuestro cuerpo, porque ambos están intrínsecamente conectados en la danza de la vida. En este camino de integración, quiero compartir la historia de Isabel, una mujer de 58 años, convive desde hace más de 2 décadas con esclerosis múltiple, una enfermedad compleja y a menudo impredecible. Durante muchos años, Isabel vivió atrapada en un ciclo de miedo constante, rabia por lo que la enfermedad le había quitado y una desesperación profunda ante la incertidumbre del futuro. Cada nuevo síntoma, cada brote, la sumía aún más en un abismo emocional del que le costaba muchísimo salir. Su mente se había convertido en un campo de batalla donde la enfermedad no solo atacaba su cuerpo, sino que también erosionaba su espíritu. Se sentía prisionera de su propia condición y la calidad de su vida se veía seriamente comprometida, no solo por los síntomas físicos, sino por la carga emocional y mental que arrastraba día tras día. ¿Acaso no nos hemos sentido todos, en algún momento, rehenes de nuestras circunstancias, de una condición física o de una situación vital que parece definirnos? Fue en uno de esos momentos de profunda desolación cuando un médico, un hombre con una visión holística de la salud, le sugirió a Isabel algo que al principio le pareció extraño, que además de su tratamiento médico riguroso,
incorporara el silencio en su rutina diaria, no se refería a un silencio literal, sino a un espacio de quietud interior. El médico le explicó que la mente, cuando está en constante agitación, exacerbaba la percepción del dolor y la ansiedad, mientras que la calma podía potenciar la capacidad del cuerpo para responder a los tratamientos. Al principio, Isabel fue escéptica. ¿Cómo podía el silencio ayudarla con una enfermedad neurológica progresiva? Pero, desesperada por encontrar cualquier cosa que le diera un respiro, decidió intentarlo. Comenzó de forma sencilla. Cada mañana, antes de que el mundo exterior irrumpiera con sus demandas, Isabel dedicaba unos minutos a una oración tranquila, no pidiendo la curación milagrosa de su enfermedad, sino fortaleza para afrontar el día y paz en medio de su lucha. Luego, practicaba una respiración lenta y consciente, concentrándose en el aire que entraba y salía de sus pulmones, anclándose en el presente. Además, empezó a escribir un diario de gratitud, anotando pequeñas cosas por las que se sentía agradecida, por insignificantes que parecieran guay. Crucialmente, reservaba 20 minutos al día para simplemente sentarse en silencio, sin distracciones, sin música, sin leer. Solo ella, con sus pensamientos, observándolos sin juzgarlos. Era un desafío enorme al principio. Su mente divagaba, la frustración la invadía, pero persistió. Después de aproximadamente 40 días, algo comenzó a cambiar. Los cambios no fueron dramáticos ni inmediatos, pero sí profundos. Isabel empezó a dormir mejor, un beneficio que por sí solo ya era una bendición. Los brotes agudos de su esclerosis no desaparecieron, pero su frecuencia e intensidad disminuyeron notablemente y ella sentía que tenía más recursos internos para manejarlos. Lo más impactante fue el cambio en su estado de ánimo. La rabia y la desesperación no desaparecieron por completo, pero ya no la dominaban. En su lugar, encontró una creciente sensación de paz interior y resiliencia. Descubrió que, aunque la enfermedad seguía siendo parte de su vida, ella no tenía que ser definida por ella. Su relación con el dolor y la incertidumbre se transformó. Ya no veía cada día como una batalla perdida, sino como una oportunidad para vivir con mayor conciencia y gratitud. Esta historia nos recuerda una verdad fundamental muchas veces. La primera sanación no ocurre en la enfermedad misma, sino en el estado en el que la persona vive con esa enfermedad siempre. Por supuesto, en paralelo con el tratamiento médico, la quietud, la oración, la gratitud y la atención plena no son sustitutos de la medicina, sino poderosos aliados que preparan el terreno para que el cuerpo y la mente puedan responder de la mejor manera posible. Nos permiten cultivar un santuario interior donde, incluso en medio de la tormenta, podemos encontrar un refugio de paz. Es un recordatorio de que somos seres complejos y nuestra sanación a menudo requiere un enfoque multifacético que abarque lo físico, lo mental y lo espiritual. La verdadera victoria no siempre es la ausencia de la lucha, sino la capacidad de encontrar la paz y el propósito en medio de ella. Podemos anhelar la salud y la plenitud, y esta práctica nos invita a cuidar la totalidad de nuestro ser. Nos enseña que, a veces, el mayor milagro no es que la montaña se mueva, sino que aprendamos a escalarla con un corazón sereno. La sanación del espíritu, de nuestra actitud ante la adversidad, es una parte integral y a menudo subestimada de nuestro bienestar general,
nos libera de la tiranía de la enfermedad y nos permite vivir con dignidad y esperanza, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Este es el poder transformador de la quietud y la conexión interior, y es fundamental, en este punto de nuestra reflexión, establecer una distinción crucial y una advertencia honesta que no podemos pasar por alto. La fe, la paz interior y la conexión con algo superior son pilares inquebrantables de nuestra salud integral, pero bajo ninguna circunstancia deben ser interpretados como un sustituto de la medicina moderna. Este es un punto no negociable. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos abandonar tratamientos médicos, dejar de tomar medicación recetada por profesionales de la salud o caer en la peligrosa trampa de la mistificación de las enfermedades. La salud es un regalo precioso que se cuida con sabiduría, y esa sabiduría incluye reconocer los límites de cada disciplina y la complementariedad entre ellas. Enfermedades como el cáncer, las enfermedades autoinmunes, las afecciones cardíacas, la diabetes o cualquier otra condición médica seria requieren atención especializada. Suspender un tratamiento médico prescrito puede tener consecuencias graves, a menudo irreversibles, que lamentaríamos profundamente. La fe trabaja con la medicina, no en contra de ella. Imaginen por un momento que un arquitecto decide construir un edificio sin planos ni ingenieros, confiando solo en su intuición. El resultado sería catastrófico. De la misma manera, ignorar el conocimiento acumulado por siglos de ciencia médica, validado por estudios rigurosos y la experiencia de millones de pacientes, sería una imprudencia. La fe nos da fortaleza para enfrentar la enfermedad, esperanza en la recuperación y resiliencia ante el dolor, pero no es un sustituto de la quimioterapia. La insulina o la cirugía necesaria es un compañero de viaje, un soporte vital, no el único camino. Nuestra salud es un ecosistema complejo que se sostiene sobre 3 pilares interconectados y esenciales: la medicina, el estilo de vida y la paz interior. La medicina nos ofrece diagnósticos precisos, tratamientos efectivos y la capacidad de intervenir en procesos biológicos que de otra manera serían incontrolables. El estilo de vida, por su parte, abarca nuestra alimentación, el ejercicio físico, la calidad del sueño y la gestión del estrés. Es la base sobre la que construimos nuestra vitalidad diaria y prevenimos muchas enfermedades. Y la paz interior, de la que hemos estado hablando, nos proporciona la resiliencia emocional, la perspectiva serena y la fuerza espiritual para navegar los desafíos de la vida, incluyendo la enfermedad. Cuando estos 3 pilares están equilibrados y se apoyan mutuamente, es cuando alcanzamos nuestro máximo potencial de bienestar. Desatender uno de ellos es debilitar toda la estructura. Pensemos en el caso de alguien que enfrenta un diagnóstico difícil. La desesperación podría empujarle a buscar soluciones mágicas o a despreciar la ciencia. Pero la verdadera fortaleza, la que nace de una comprensión profunda de la vida, nos invita a abrazar todas las herramientas disponibles, acudir al médico, seguir sus indicaciones, cuidar nuestra alimentación y mover nuestro cuerpo, y al mismo tiempo nutrir nuestra alma con quietud, reflexión y conexión espiritual. Es en esa sinergia donde reside la verdadera sabiduría. Es en ese balance donde encontramos la respuesta más completa a nuestra búsqueda de sanación y plenitud. La ciencia nos da el cómo y la espiritualidad nos da el porqué y el para qué de nuestra existencia, dotando de sentido a todo el proceso. No se trata de elegir entre la fe y la razón, sino de integrarlas en una danza armoniosa,
La razón nos permite entender el funcionamiento del cuerpo, las causas de la enfermedad y los tratamientos más eficaces. La fe nos permite trascender el miedo, encontrar significado en el sufrimiento y mantener una actitud de esperanza inquebrantable. Cuando unimos estas dos fuerzas, nos convertimos en seres humanos más completos, más capaces de enfrentar cualquier adversidad. La sanación más profunda, la más integral, la que realmente transforma nuestra existencia, rara vez se da en la confrontación, sino en la confluencia de estos caminos. No caigamos en la trampa de las falsas dicotomías, donde se nos obliga a elegir entre lo material y lo espiritual, entre la ciencia y la fe. La vida nos muestra constantemente que la verdad es mucho más rica y compleja y que la integración de diferentes saberes nos lleva a soluciones más robustas y duraderas. La medicina nos ofrece un camino hacia la recuperación física, mientras que la paz interior nos fortalece el espíritu para recorrer ese camino. La fe, en su esencia más pura, no nos pide ignorar la realidad o rechazar el conocimiento, sino más bien nos invita a afrontar la realidad con una fortaleza que va más allá de lo meramente físico. Es un llamado a la acción consciente y a la colaboración con todos los recursos que se nos han dado. Si tú estás escuchando esto y te encuentras en una encrucijada, si la tentación de abandonar un tratamiento médico en favor de una solución puramente espiritual te ronda la mente, te pido que hagas una pausa. Reflexiona profundamente sobre las implicaciones de tal decisión. Habla con tus médicos, busca segundas opiniones, pero siempre mantén la mente abierta a la ciencia. Permite que la fe te dé la fuerza para seguir adelante con tu tratamiento, para soportar los efectos secundarios, para mantener la esperanza. Permite que la fe te dé la perspectiva para ver la enfermedad no solo como un castigo, sino quizás como una oportunidad para crecer, para reevaluar tus prioridades, para conectar más profundamente contigo mismo y con los demás. Así, la sanación más profunda y duradera a menudo emerge cuando la ciencia y la paz interior caminan de la mano. Cuando no elegimos uno en detrimento del otro, sino que los abrazamos a ambos como aliados en nuestra búsqueda de bienestar. Este es el camino de la sabiduría, el camino de la verdadera integralidad. Este es el camino que nos permite vivir con plenitud, incluso frente a la adversidad, sabiendo que contamos con un arsenal completo de herramientas para cuidar nuestra apreciada existencia. La quietud nos da la lucidez para discernir este camino, la humildad para aceptarlo y la fortaleza para transitarlo. Sin embargo, a veces, en medio de esta búsqueda de quietud y lucidez, nos encontramos con una paradoja dolorosa. El cuerpo duele, la energía se agota, pero lo que realmente está clamando por sanación no es la carne, sino el alma. Hay personas que, a pesar de los dolores físicos o las molestias persistentes, sienten que la verdadera fuente de su agotamiento, de su sensación de estar al límite, reside en un desgaste emocional y espiritual profundo. Es como si el cuerpo fuera el mensajero de un alma que ha sido silenciada, ignorada o herida durante demasiado tiempo. El estrés prolongado, las preocupaciones constantes, los desengaños repetidos y la falta de un sentido de propósito o conexión tienen un efecto devastador en nuestro sistema nervioso, llevándolo a un estado de alerta constante, de hiperactivación o, por el contrario, de profunda apatía. Cuando el sistema nervioso se agota de esta manera, los recursos de resiliencia se agotan. Muchas personas llegan a un punto en el que ya no sienten esperanza. La chispa interior, esa fuerza vital que nos impulsa a seguir adelante,
parece haberse extinguido, se sienten invisibles, inaudibles, nuamades, han perdido la conexión con esa fuente interna de consuelo y fortaleza, y el mundo exterior parece no ofrecerles refugio. En momentos así, la oración y la conexión profunda, ya sea con un poder superior o con una comunidad de apoyo, pueden ser un ancla vital. No se trata de una solución mágica que elimina el dolor, sino de un proceso de redescubrimiento de ese espacio sagrado dentro de nosotros, donde aún reside la capacidad de ser sostenidos, de ser vistos, de ser amados incondicionalmente. Es en esa conexión donde el alma empieza a recibir el bálsamo que tanto necesita, un bálsamo que susurra: no estás solo, no estás sola. Pero es crucial reconocer que hay momentos en los que esta desesperanza se vuelve tan abrumadora que eclipsa por completo la luz de la esperanza de vivir. Si sientes que la carga es insoportable, si la oscuridad se ha vuelto tan densa que te ha robado las ganas de continuar, si la idea de no despertar mañana te parece un alivio, es fundamental, absolutamente vital, que compartas lo que sientes con un profesional de la salud mental, un médico, un terapeuta o con una persona de confianza de inmediato. Buscar ayuda en esos momentos no es una señal de debilidad. Es, de hecho, el acto de valentía más profundo y poderoso que puedes realizar. Es un testimonio de tu inherente valor, de tu derecho a vivir y a encontrar la paz. No hay vergüenza en necesitar apoyo. Al contrario, es una muestra de tu fortaleza interior, de tu deseo de sanar y de tu compromiso con tu propia vida. Permítete recibir esa ayuda, esa guía experta que puede mostrarte el camino de regreso hacia la luz. Recuerda siempre que tu vida tiene un valor incalculable y que incluso en los valles más oscuros hay manos dispuestas a extenderse para ayudarte a ascender. No te quedes en silencio. Habla, busca, pide. Este es un punto crítico que no podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar. Cuando la desesperación alcanza ese nivel, la intervención profesional no es una opción, es una necesidad imperativa. Un especialista puede ofrecerte herramientas, perspectivas y, si es necesario, un apoyo farmacológico que puede ayudarte a estabilizarte y a ver la situación con mayor claridad. Además, rodearte de personas que te aman y te apoyan incondicionalmente, ya sea familia, amigos o un grupo espiritual, puede ser un refugio invaluable. No subestimes el poder de la presencia humana, la escucha atenta y el abrazo sincero. Es en este proceso de reconocer nuestras heridas más profundas, de atrevernos a buscar ayuda y de reconectar con aquello que nos nutre espiritualmente, donde sucede una transformación asombrosa, cuando el alma empieza a sentirse segura, cuando la mente se libera del peso de la desesperanza y el corazón se abre a la posibilidad de ser amado y sostenido. El cuerpo, de una manera casi milagrosa, comienza a reaccionar de una manera muy diferente. Los dolores pueden disminuir, la energía puede regresar y la capacidad de enfrentar los desafíos físicos se fortalece. Es como si el cuerpo, al percibir la paz en el alma, dejara de emitir esas señales de alarma constante y pudiera dedicarse a su propia reparación y equilibrio. La quietud mental y la paz interior no son solo estados emocionales, son catalizadores biológicos que influyen directamente en nuestra fisiología. Este es un recordatorio poderoso de la interconexión entre mente,
cuerpo y espíritu. No somos solo un conjunto de órganos o un cerebro pensante, somos seres integrales y cuando uno de nuestros componentes sufre, los demás también lo hacen. La sanación, por lo tanto, debe abordarse desde una perspectiva holística, atendiendo a todas las dimensiones de nuestro ser. Así que, si tu cuerpo te está hablando con dolores o fatiga, pregúntate, ¿qué me está queriendo decir mi alma? ¿Qué herida profunda necesita ser atendida? ¿Qué esperanza he perdido y necesito recuperar? Permítete explorar estas preguntas con honestidad y gentileza. Permítete ser vulnerable y buscar el apoyo que mereces. La verdadera curación comienza cuando nos atrevemos a mirar más allá de lo evidente hacia lo que realmente nos está consumiendo por dentro. La quietud no es solo la ausencia de ruido externo, es la presencia de paz interna, la cual, cuando se cultiva, se convierte en un refugio para el alma. Es en esa quietud donde podemos escuchar la voz de nuestra intuición, la guía de lo divino y el latido de nuestra propia verdad. Es allí donde el alma finalmente encuentra el espacio para respirar, para sanar y para volver a florecer, llevando consigo al cuerpo a un estado de mayor armonía y bienestar. Al cuidar nuestro espíritu, estamos, de hecho, sentando las bases para una salud integral que se manifiesta en cada célula de nuestro ser. La sanación del alma es, a menudo, el primer paso hacia la sanación de todo lo demás. Y precisamente por ello, quiero invitarte a un desafío, a un experimento personal que puede transformar profundamente tu estado interior. No se trata de una fórmula mágica ni de un sustituto para cualquier tratamiento médico o psicológico que estés recibiendo. De hecho, es crucial enfatizar que esto es un complemento, una sinergia que busca potenciar tu bienestar desde una dimensión a menudo subestimada. Te propongo un desafío de 21 días, un periodo que la neurociencia ha señalado como un tiempo óptimo para empezar a formar nuevos hábitos neuronales, para recalibrar nuestras respuestas automáticas y para forjar nuevas sendas en nuestra mente. Durante estos 21 días, cada mañana, tómate un momento para escribir el nombre de una persona por la que vas a orar. No tiene que ser una oración elaborada o formal. Puede ser simplemente un deseo sincero de bienestar para esa persona, un anhelo de que encuentre paz, fortaleza o consuelo en su día. La clave no está en la elocuencia de tus palabras, sino en la intención y en el acto de dirigir tu energía hacia el bien de otro. Mientras llevas a cabo este ejercicio diario, te pido que seas un observador atento de ti mismo. Presta atención a pequeños pero significativos cambios en tu vida. ¿Cómo está tu sueño? ¿Notas una mayor facilidad para conciliarlo? ¿O quizás una mayor profundidad en tu descanso? ¿Cuál es tu nivel de estrés a lo largo del día? ¿Persisten esas sensaciones de agobio y tensión? ¿O percibes una disminución, una ligereza gradual? Y, quizás lo más importante, ¿cómo se manifiesta tu sensación de paz interior? ¿Empiezas a experimentar momentos de calma, de serenidad, incluso en medio de las circunstancias habituales que antes te perturbaban? La observación consciente de estos parámetros te ofrecerá una retroalimentación valiosa sobre el impacto de esta práctica. No busques cambios dramáticos de un día para otro, sino una progresión sutil, una lenta pero firme inclinación hacia un estado de mayor equilibrio. La razón por la que este tipo de práctica es tan poderosa radica en nuestra fisiología de la sanación. Nuestro cuerpo está intrínsecamente diseñado para repararse, para restaurarse, pero necesita las condiciones adecuadas para hacerlo.
Y una de las condiciones más críticas es un sistema nervioso que no esté en constante estado de alerta o lucha. Cuando vivimos en un estado de estrés crónico, nuestro sistema nervioso simpático está hiperactivado, lo que desvía recursos vitales de los procesos de reparación y regeneración. En cambio, cuando logramos cultivar la paz y la esperanza, activamos el sistema nervioso parasimpático, el modo de descanso y digestión, que es donde ocurre la verdadera sanación. Este estado no es un interruptor que se enciende y apaga, es un proceso gradual que requiere repetición, persistencia y consistencia. Así como un atleta entrena su cuerpo día tras día para mejorar su rendimiento, nosotros debemos entrenar nuestra mente y nuestro espíritu para cultivar un estado de bienestar. Imagínate por un momento a una persona que ha estado lidiando con una enfermedad crónica, con un dolor persistente o con una ansiedad paralizante. Si esa persona, además de seguir rigurosamente las indicaciones de sus médicos y terapeutas, comienza a integrar esta práctica de oración intercesora, de dirigir su energía hacia el bienestar de otros, ¿qué crees que sucedería? No es que la oración cure la enfermedad directamente, pero sí que puede crear un terreno fértil interno para que los tratamientos actúen de manera más efectiva. Cuando nuestra mente está menos agitada, cuando nuestro corazón está más en paz, el cuerpo responde. Las investigaciones en psiconeuroinmunología nos muestran cómo el estado emocional y mental influye directamente en nuestro sistema inmunitario, en la regulación hormonal y en la capacidad de nuestros tejidos para repararse. Por eso, no subestimes el poder de lo que parece ser un pequeño acto de bondad y conexión. La verdadera sanación, esa que es profunda y duradera, rara vez es un camino solitario. Implica la interconexión de mente, cuerpo y espíritu, y a menudo la conexión con otros. Cuando oramos por alguien, estamos extendiendo una parte de nuestra propia energía vital hacia esa persona, pero al hacerlo, también estamos generando un flujo de energía positiva dentro de nosotros mismos. Estamos rompiendo el ciclo del egocentrismo, de la preocupación constante por nuestros propios problemas. Y estamos abriendo una puerta a la compasión, a la empatía, a un sentido de propósito que va más allá de nuestra propia existencia. Es en ese acto de dar, de ofrecer desinteresadamente, donde a menudo encontramos la mayor de las recompensas, una profunda sensación de paz y plenitud. Recuerda, este desafío de 21 días es un complemento esencial a cualquier cuidado médico o psicológico que necesites. La clave es entender que la fisiología de la sanación necesita de esta repetición constante de estados de paz y esperanza para que el cuerpo pueda aprovechar al máximo los recursos que la medicina moderna ofrece. No se trata de elegir entre la fe y la ciencia, sino de integrar ambas dimensiones en una búsqueda holística de bienestar. Porque, en última instancia, el cuerpo tiene la capacidad de recuperarse y sanar de una manera mucho más óptima y eficiente cuando el sistema nervioso ha tenido la oportunidad de vivir el tiempo suficiente en un estado de paz y esperanza. Siempre en conjunción con el cuidado experto que la medicina puede ofrecer, es en esa sinergia, en esa colaboración entre lo espiritual y lo científico, donde reside el verdadero potencial para una sanación integral y duradera. Y ahora, queridos amigos, en este espacio de profunda conexión y resonancia, quiero extender una invitación a que, si esto ha tocado tu corazón, si estas palabras han sembrado una semilla de reflexión o de esperanza en ti, te unas a nosotros, no solo a mí, sino a una comunidad creciente de almas que buscan la paz, que anhelan la sanidad y que se atreven a creer en la posibilidad de una vida plena, incluso en medio de la adversidad. Te invito a que
en este momento, donde quiera que te encuentres, cierres un instante tus ojos o simplemente dirijas tu mirada hacia el interior y permitas que estas palabras resuenen en lo más hondo de tu ser. Quiero que juntos elevemos una oración no solo por nuestra propia sanidad, sino por la de todos aquellos que en este instante están enfrentando sus propias batallas, sean estas físicas, emocionales o espirituales. Oremos por aquellos que sienten que la esperanza se desvanece, por quienes el peso de la vida se ha vuelto insoportable, por quienes la enfermedad les ha robado la alegría y la conexión con su propósito, Padre de toda luz y consuelo. Te pedimos que tu presencia sanadora se manifieste en cada fibra de nuestro ser, que tu amor nos envuelva como un bálsamo, aliviando el dolor, disipando el miedo y restaurando la fe. Te pedimos que ilumines la mente de los médicos, de los científicos, de los terapeutas, para que sus manos sean instrumentos de tu gracia y su sabiduría nos guíe hacia el camino de la recuperación. Que cada tratamiento, cada terapia, cada palabra de aliento sea bendecida con tu poder sanador. Que aquellos que se sienten solos encuentren consuelo en la comunidad, que los que están desesperados hallen un rayo de esperanza y que todos podamos experimentar la profunda paz que solo tú puedes otorgar. Te pedimos por la fortaleza para enfrentar los desafíos, por la paciencia para transitar los procesos y por la sabiduría para discernir el camino hacia una vida más plena. Ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tu amor incondicional nos sostiene en cada paso y que incluso en los momentos más oscuros tu luz brilla para guiarnos. Que esta oración sea un puente de conexión, una red de apoyo invisible pero poderosa, que una a todos aquellos que anhelan la sanidad y la esperanza, y recordemos siempre con una claridad cristalina que esta búsqueda de sanidad espiritual y emocional no es un sustituto del cuidado médico profesional. Muy al contrario, es un complemento, un refuerzo indispensable. La fe y la ciencia no son enemigos, sino aliados poderosos en el viaje hacia el bienestar integral. Buscar el apoyo de un médico, de un terapeuta o de cualquier profesional de la salud es un acto de amor propio y de sabiduría, un paso fundamental que camina de la mano con la confianza en el poder de la oración y de nuestra propia capacidad de resiliencia. No hay contradicción, sino una profunda sinergia entre el cuidado de nuestro cuerpo físico y la nutrición de nuestro espíritu. Ambos son vitales. Ambos son necesarios para una vida plena y saludable. El milagro más grande a veces no es vivir para siempre, sino encontrar la paz profunda dentro de esta vida. Mientras cuidamos el cuerpo con todo lo que la medicina nos ofrece, esa es la esencia de una sanidad verdadera, una que abarca el cuerpo, la mente y el espíritu.